¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Rugby Platense, como todas las semanas, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, poner la campanita para que te avise cuando subimos videos. Y además, por supuesto, danos algún like, algún comentario. ¿Tenés ganas de putearnos? No, no vale. Si tenés ganas de decirnos algo, sí, te escuchamos. Pero bueno, estamos con Fran Zamponi. Hola, Fran, querido, ¿todo bien? ¿Cómo andás, negro? ¿Todo tranquilo? Feliz, feliz. Lindo fin de semana de rugby. Muy buen fin de semana de rugby. Yo pegué 3 de 3, o sea, hice los tilos, pues ganó los tilos, mi equipo, pero bueno, ya lo vamos a analizar, lo que fue el clásico, ganaron los Pumas y después ganó Argentina. La verdad que estamos todos fanatizados con el fútbol. Quedan, parece mentira, pero quedan solo 4 partidos por jugarse. Increíble, sí, 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 sí. De Bueno, se cumplió el 104. objetivo. Se cumplió el objetivo, creo yo, que era llegar a semis. Y a partir de ahora ya es todo para disfrutar. Vos sos generación Z, no hay vuelta, ¿eh? Qué bárbaro, porque se creen que, que la Argentina tiene que llegar a semifinales siempre. Y no es así. En la historia de los mundiales de fútbol fue todo lo contrario. Llegamos muy poco. Estás No, muy obvio, dulce obvio. vos, ¿eh? No hay que ser tan exitista, obviamente, pero por cómo se había dado el cuadro de los rivales que te habían tocado y demás, era como bastante accesible. Ahí andan diciendo que tenemos ayuda, que por eso jugamos con Cabo Verde, que jugamos con Egipto. Mentira. Ahí tendría que haber estado Brasil y Uruguay, que se fueron antes. Sí, es verdad, Perdón que se es verdad. jodan. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, no jodamos. Pero bueno, este es un programa de rugby, así que de eso vamos a hablar en este momento. Y empezamos hablando de la gran victoria de los Pumas, teniendo en cuenta cómo se venía desarrollando este inicio de torneo. Un torneo nuevo, con las mismas ventanas, tanto en julio como en noviembre, pero dándole formato de torneo, Nation Championship, así se llama, y comenzó con una derrota con Escocia en Córdoba, donde estuvimos. Eh, la realidad es que este equipo de las Pumas evidentemente necesita trabajo, necesita juntarse, necesita estar más tiempo mancomunando cosas, porque se vieron cosas un poco más interesantes, retornaron algunas jugadores importantes, me parece que el caso más emblemático es el de Kremer en el pack de forward, y se mejoraron sobre todo algunos aspectos. En ataque ya sabemos que la Argentina es potente, es picante, pero en defensa se mejoró después de un rato, porque al principio no fue tanto, ¿eh? Sí, 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 nos empezaron a complicar ahí los galeses con el Lane Mall, es más, empezaron ganando e incluso un primer tiempo muy lindo para mí, porque en general se dieron casi todos los puntos, donde Argentina sacó bastante diferencia, creo que se fue 28-14, si no mal recuerdo, al entretiempo. Bueno, con un lindo try de Joaquín Oviedo, que me parece que fue una de las figuras. Las conversiones, como siempre, de Tomás Albornoz, que volvió ahí en la altura de los Pumas. Después creo que una muy buena actuación de Picardo, que también convierte un buen try. Ahí sobre la punta, muy linda jugada esa. La verdad que bastante mejorado el aspecto del aire, en el caso de los Pumas. Con Bautista Delgui, me parece, que la verdad que trajo bastantes pelotas desde esa posición, lo mismo que Mateo Carreras. Eh, la verdad que eso fue un aspecto bastante a mejorar, que no lo habíamos tenido con Rodrigo Igro, que también se especializa en eso, pero bueno, el partido anterior no había sido así. Eh, pero bueno, creo que Argentina aprovechó las debilidades de Gales y terminó sacando una buena diferencia y hasta consiguiendo un punto bonus para ganar 35-21 y acomodarse también un poco en la tabla, ¿no? Sí, acomodarse en la tabla también, pero me parece que lo más importante es lo anímico, es lo que te da la victoria, ¿no? Conseguirla de esta manera contra un rival que hoy es más débil, pero no deja de ser Gales, y que además trajo todo su poderío que tenía en cancha. De hecho, Steve Tandy intenta hacer con los Impact Player los cambios con, por ejemplo, un consagrado como el Luis Riz Summit, que entró en el segundo tiempo y movió un poco los hilos, pero de todas maneras, Gales está muy abajo, realmente, se nota la diferencia. Y eso que venía de ganar 3 partidos seguidos. Pero los Pumas tenían que juntarse un poco más, tenían que conocerse un poco más, refrescar un montón de situaciones. Y sabés que también es importante, si vos mirás el banco de suplentes
y los cambios que hizo Felipe, eh, realmente se nota que la base se está ampliando cada vez más. O sea, cada vez hay más recambio. Me refiero, por ejemplo, entró Rapetti de titular, que venía jugó el año pasado el Mundial M20. O sea que para los Pumitas, y ahora no es solo de Puma, sino que terminó siendo titular. Solo por dar un ejemplo. Me parece a mí Sí, que la sí. base cada vez se amplía más, ¿no? Sí, 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 concuerdo. Creo también después entró Coria Marchetti, tenés Boris Wenger que también se empieza a hacer, se empieza a consolidar ahí como uno de los Pumas. Después, bueno, Julián Montoya que viene jugando un montonazo y como siempre viene el capitán. Después Guido Petti, tenés a Alemano que volvió a ser ya considerado casi como titular. Eh, bueno, después tenés Franco Molina que se viene asentando en la segunda línea. En la tercera lo mismo, los que conocemos siempre, Matera, Kremer, Oviedo. Bueno, en estos partidos tuvo que hacerlo Coco Ruiz porque Montoya no pudo salir y Coco Ruiz tuvo que hacerlo ahí de ala. Y después, bueno, los tres cuartos, las variantes que siempre sabemos. Bueno, Gonchi García, tenés Albornoz, que son los titulares, pero bueno, después puede entrar Simón Benítez Cruz, puede pasar Santi Carreras de 10, tenés a Piciantelli. La verdad que tenés un montón de opciones. Y bueno, ni hablarlo de centros y de los tres de atrás también, lo mismo, ¿no? Y eso, tenés por lo menos en este momento dos y hasta tres, depende de los puestos, jugadores por puesto, valga la redundancia. Recordemos todos los que están afuera, Malía, González, Gallo, Chocobares, Chocobares, exactamente, que por distintos Rubiolo, motivos, lesiones o circunstancias no están siendo tenidos en cuenta por Felipe Cotepomi. Pero sí es una realidad que estos Pumas tienen mucho más para dar y tienen un escollo muy diferente ahora con Inglaterra, ¿no? O sea, no solo jugamos en fútbol, sino que además jugamos justamente contra Inglaterra en rugby el próximo sábado en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, a partir de las 16 horas, cerrando lo que sería la primera parte de este Nation Championship, que en el último bloque vamos a dar todas las tablas, todo lo que se refiere a los demás resultados, inclusive, pero que se acomodó a Argentina y que además dan los primeros pasos. Bueno, ahora hay que verle la medida real con Inglaterra, ¿no? sí, sí, obvio, que viene de perder con Sudáfrica y de ganarle muy bien a Fiji, así que viene parecido a nosotros. Y bueno, Argentina creo que tiene una buena chance para aprovechar esta levantada después del triunfo con Gales, de irse de estas primeras tres fechas con dos victorias. Creo que va a ser un partido obviamente durísimo, pero que se le puede ganar, se le puede ganar. Como en el fútbol, lo mismo digo en el rugby. Sí, sí, yo creo que son partidos hoy para la Argentina, salvo Sudáfrica, y te diría Nueva Zelanda en el 8-2, una cosa así. El resto de los equipos son todos ganables. Son todos que se puede ganar, realmente, tanto de local como de visitante. También lo puedes perder perfectamente, no hay ninguna duda. Lo que se denominaba antes Tier 1, que eran los primeros 10 equipos, bueno, entre esos equipos cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo creí que Argentina le iba a ganar a Escocia y sin embargo a Escocia le plantó bandera, le puso los puntos y le ganó. Entonces, me parece a mí que nada puede sorprender en ese sentido en este campeonato, salvo, ya te digo, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Al resto, Francia está muy bien, pero nosotros siempre le hemos hecho grandes partidos. A Australia le hemos ganado en los últimos partidos, y hemos perdido, pero hemos ganado de igual manera. A ver, competitivos estamos. ¿Jugamos de igual a igual contra cualquiera? Sí, está claro, y además le podemos ganar a cualquiera. Pero hay que demostrarlo dentro de la cancha, hay que concretarlo, y bueno, estos Pumas esta vez lo concretaron en San Juan con un detalle, poca gente. Sí, 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 sí. Sí, se vio eso en las tribunas. Raro, pero bueno, quizás es el lugar, capaz no es un ambiente tanto de rugby San Juan como si lo es, no sé, Tucumán, Córdoba, Rosario, o Buenos Aires incluso. Quizás vino por ese lado. No sé, pero la vez pasada que jugaron San Juan estaba lleno el estadio. Algo raro pasó ahí. Tal vez la cercanía de Santiago del Estero, y la gente eligió Santiago del Estero para ir a ver Inglaterra y no Gales.
La verdad que hay una cuestión que se está discutiendo en este momento en el seno de la Unión Argentina de Rugby para ver cómo se modifica y se consiguen esa plaza, levantarla para que vaya mucha más gente. Eso está claro. Bueno, el próximo sábado, como les decía, a las 16 horas van a jugar frente a Inglaterra en Santiago del Estero. Vamos a tener todas las alternativas de lo que suceda ahí y obviamente que nuestra realidad nos lleva a que no podamos estar físicamente ahí, pero sí vamos a estar alentándolos. Después del partido, el domingo, hubo una conferencia de prensa de uno de los entrenadores que se acaba de sumar al staff técnico de Felipe Contepomi. Cada vez tiene más gente. Se incorporó un psicólogo, ahora no me puedo dar el apellido, pero se incorporó un psicólogo neozelandés. Ahora se incorporó el Mono Meneses. Hace rato que colabora, pero ya definitivamente está colaborando junto con el Logo Bordoy, o sea, Andrés Bordoy, y el coach Fernández Lobe, bueno, que son los ayudantes de Felipe. Y bueno, el Mono Meneses charlaba con nosotros después del partido, analizándolo un poco esta victoria de los Pumas frente a Gales. Dale. Bueno, hace muchísimo que nos conocemos, qué bueno verte de nuevo ahí en el staff. La verdad que se corrigieron varias cosas respecto a un partido, de un partido a otro, de Escocia a Gales. ¿Cuáles fueron las cosas que planificaron que salieron y cuáles todavía no salieron y están para mejorar? Las cosas que sí trabajamos y hicimos mucho hincapié para este partido fue en lo que es la defensa, en salir más rápido en nuestro D3, y eso por momentos estuvo, se logró, se vio una mejora con respecto al partido con Escocia. En el contacto hubo una mejora, se trabajó y hubo una mejora. En el juego aéreo se trabajó y todavía tenemos ahí ese déficit y tenemos que seguirlo trabajando. Y en la eficiencia dentro de nuestras 22. Creo que ahí es donde tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando, pero sin lugar a dudas que el trabajar juntos, el estar, seguir sumando días de entrenamiento y bueno, 2 partidos ya arriba nuestro, creo que vamos a seguir mejorando y sin lugar a dudas que vamos a seguir trabajando y poniendo foco en esas cosas. Vos viste que dijiste recién que los equipos europeos tratan de ralentizar el juego cuando juegan con los Pumas. ¿Cómo ha cambiado la ecuación? Antes era al revés. Nosotros tratábamos de ralentizar el juego de Nueva Zelanda o de Sudáfrica para que sea un poco más estático. Ahora las cosas al revés, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, la dinámica nuestra es clave. Totalmente. Es la velocidad en la salida de la pelota y la llegada de los 9 y poder sacar la pelota, que de momentos estuvo y tuvo mucho tiempo durante todo el partido. Tenemos que ser realmente consistentes ahí para hacer un buen partido contra Inglaterra, que obviamente es el contacto defensivo es es una de sus fortalezas. Pero bueno, es ahí en esa batalla donde nuestros ball carriers tienen que entrar fuerte, correr fuerte y los apoyos llevarse todo tipo de amenazas para poder tener pelotas rápidas y poder jugar y conectar en nuestro juego de varias fases, que es el que por momentos el otro día con Gales salió y salió muy bien. Hay algo, de mi parte la última, ¿hay algo que haya cambiado en la mentalidad de los jugadores respecto al cambio de estatus con el campeonato ahora, teniendo una zanahoria por delante que serían las finales o algo por el estilo? ¿O es la misma ventana de julio y noviembre transformada un poco en un torneo? No, yo creo que el jugar para los Pumas, sea lo que sea un torneo del Nation Cup o sea una ventana de julio, de noviembre, es siempre un estímulo y pasa por ahí. La verdad que ponerse la camiseta de los Pumas es un estímulo que no necesita un campeonato o algo, un condimento aparte para eso.
¿Te vas de vacaciones a Madrid? Te felicito, che. ¿Y no vas a contratar a Siscar? Ah, ¿no? Mirá si te cae mal la paella. 1.500 euros el chiste. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Asiscar. Трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа. Estamos en Radio Platense. Poné la campanita, suscríbete, danos un like, que a nosotros nos sirve de mucho, y al algoritmo de YouTube ni te cuento, porque nos suma un montón. Así que gracias por estar ahí a todos. Y vamos a empezar a desandar lo que fue un clásico, una verdadera fiesta del rugby. No ayudó el clima, realmente no ayudó, y por eso fue tal vez un poco menos de gente de la esperada. La Plata Rugby recibía a los Tilos en un momento de esplendor de los dos, digamos, en el mejor momento. Los dos equipos venían de ganar 2 partidos seguidos. Los dos equipos venían de recuperarse de todo lo que fue bastante irregular para los Tilos y bastante malo para La Plata en cuanto a resultados. Ahora, una vez que se entra a la cancha, los 30 jugadores en el clásico, nada que ver. Cada uno hace la suya, cada uno intenta lo propio, y lo consiguió primero La Plata y después los Tilos. Y lo analizo de esta manera porque dio la sensación que La Plata tenía ganado el partido con el 19-0. Y sin embargo, tal vez llevados por el viento, tal vez llevados por el cambio de ánimo, tal vez llevados por algún instinto, los Tilos empezó a dar vuelta a la situación y lo termina ganando 20-19. Un partido que si lo hubiera ganado La Plata tampoco hubiera estado mal. Me parece que fue muy parejo y quedó, como dijo Matías Albina en el streaming de Radio Somos, la moneda cayó de este lado esta vez, pero podría haber sido para cualquiera. Sí, coincido con lo que dijo Matías en el streaming. Un partido trabadísimo que podría haber sido para los dos. El primer tiempo se va a La Plata ganando 12-0 con los 4 penales de Toto Suárez Folch, que estuvo bastante acertando ahí a las H's. Después el segundo tiempo arranca con esa amarilla al Gato Martínez Salgado. Después el try que convierte Riva de Mar ahí sobre la punta, y parecía que todo se destinaba a un triunfo de La Plata, y hasta casi con bonus contundente, que en ese momento 19-0. Pero bueno, se reaccionó a los Tilos con ese try de Polo San Sebastián al minuto 58 del partido. Pensaba que hasta ese Sí. momento iba 19-0, pero bueno, faltaban 22 minutos y los Tilos lo podía dar vuelta, que convierte Bautista Santamarina, le ponen una amarilla ahí a Paz Risoli, que me parece que fue algo que le complicó bastante el trámite a La Plata. Eso lo aprovecha los Tilos con el penal de Bautista Santamarina. Después el try de Ignacio Bichón, que la verdad que estuvo buenísimo, sobre la punta ahí se termina desbordando y convierte un muy lindo try, el win, que también convierte a Bautista Santamarina. Y bueno, el penal que ahora se puso en discusión de Juan Pedro Bernasconi, el octavo que viene de Pampas, con esa pesca que el árbitro cobró como penal. Y bueno, termina convirtiendo a Bautista Santamarina, me parece el penal de su vida, de atrás de mitad de cancha, sobre uno de los costados. La verdad que increíble el penal que convierte, y con eso ya no hubo más partido, porque después hubo un par de jugadas donde pesca Eliseo Chavasa, y ahí ya termina concretando la victoria para los Tilos, que bueno, gana un clásico soñado y le termina ganando los 2 clásicos del año a La Plata. Pali de Luca fue el árbitro, creo que estuvo bien, inclusive con las cosas que decía, se escuchaba perfectamente en las aclaraciones en cada una de las situaciones. Y quiero destacar también que no solo el comportamiento de la gente, de los jugadores, que hubo realmente una lealtad para jugar espectacular, que no hubo ningún roce, nada, absolutamente nada, todo lo contrario, jugaron cada uno con sus herramientas y con sus armas,
y fue la victoria de los Tilos, pero podría haber sido de La Plata perfectamente. La Plata que en el primer tiempo, no sé si fue superior, pero sí fue superior en contundencia. Y le ganó, por ejemplo, la pelota en el line, cosa que tuvo mucho que ver seguramente la salida de Cavano Wall con un golpe en la cabeza. También dio la sensación que La Plata lo tenía dominado estratégicamente y psicológicamente, aprovechando el viento, y que era muy fuerte y lo tenía a su favor en el primer tiempo La Plata. Y con eso, bueno, fue construyendo ese 19-0 que parecía lejano para los Tiros, que parecía que era muy difícil darlo vuelta, a pesar de que tenía 20, 20 y pico de minutos para darlo vuelta. Pero bueno, el partido no se termina hasta que se termina, y fíjate las decisiones, ¿no? En el entretiempo dice, bueno, aprovechemos el viento. Ahora sí, aprovechemos el viento, y Santa Marina puso el juego atrás, lo más cerca posible del gol de La Plata. Lo mismo hizo Joaquín Tuculet, tratando de aprovechar esos patadores que tienen para cruzados o paralelos para poner la pelota al fondo. Después, una vez que estuvieron ahí, empezaron a llegar los trails, la amarilla, la gente de La Plata que se puso nerviosa, que se paralizó un poco, que los tiros con el envión se le vino el otro trail de Guichoni, y cuando quiso acordar estaba a tiro del partido. Y me llamó mucho la atención con la seguridad, lesionado y todo, que Bautista Santamarina no les da ni el más mínimo, ni la más mínima duda de lo que iba a hacer en ese penal del final, minuto 78, lesionado y detrás de mitad de cancha. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la meta? Y no, tenía que ser, estaba muy seguro. Digo, lo vimos, pero con esa actitud, agarrar la pelota y decir, no, yo la voy a meter, impresionante. Sí, sí, la verdad que sí, con una gran decisión, la verdad que venía vendiendo un montón de conversiones y de penales de Bautista, pero bueno, esta me parece que le va a marcar, creo yo, para toda su vida, porque la verdad ganar un clásico así de visitante y cómo se dieron las condiciones del partido durante todo el transcurso fue la verdad, como se dice, épico. Ganó, lo termina ganando él con esa patada increíble. Sí, pero volvamos a lo mismo. Tanto La Plata no lo pierde por esa patada, ni los Tilos lo ganan por esa patada. O sea, hay circunstancias para llegar a ese último penal. Hay factores que sucedieron para que esto pasara. Porque La Plata como que se vio desbordada en un momento cuando tenía el partido prácticamente controlado, porque los Tilos se vio con ánimo para llegar a dar vuelta al resultado y lo consiguió, y evidentemente tiene una cabeza para eso, porque cuando parecía que las cosas se complicaban mucho y para los Tiros con el 19-0, aparecieron los referentes. Me refiero a Eliseo Chabaza, a Hipólito San Sebastián, a Bautista Gatti, a Tuculet, a Santa Marina. 5 jugadores que, la verdad, la están rompiendo, que la están jugando muy bien, y que además manejan muy bien los tiempos del partido, ¿no? Me parece que eso también es fundamental. Sí, 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 es fundamental. Y bueno, con esta victoria, la verdad que los Tilos se acomoda bastante en lo que es la tabla, porque queda octavo, queda con 34 puntos. Ya se alejó un montón de la zona de abajo que veníamos hablando hace un par de fechas. La Plata está bastante lejos porque quedó en la posición número 11, sería, porque está Champa y Viey con 14, los Matareros con 23 y La Plata con 24, así que tiene 10 puntos de diferencia, es bastante. Eh, pero bueno, sigue en ese lote de abajo también con Plaza, que tiene 28, eh, ahí peleando los últimos puestos, pero bueno, con este juego me parece que La Plata está tranquilo en ese sentido, que sabe que es mejor que un par de equipos. Y bueno, los Tilos con esta victoria, no te digo que se ilusiona con el playoff, pero bueno, está empezando a quedar un poco más cerca, está a diferencia de 3 partidos más o menos. Obviamente queda toda la segunda rueda, por eso menciono el tema del playoff, si no, no lo mencionaría. Pero bueno, son muchos partidos, tienen que enfrentarse ahora a Regatas, lo va a recibir ahí en Barrio Obrero, que también es uno de los rivales que tiene ahí arriba.
así que si le gana también se puede acercar un poco más. La Plata tiene una parada difícil porque va a visitar al Casi, que viene segundo, viene muy bien. Eh, y que bueno, cuenta con cada vez más jugadores, porque ahora parece que se le sumó Marta Landajo, estuve viendo ahí en pre-B o pre-A, no me acuerdo bien. Así Sí. que nada, increíble el Casi, cada vez tiene más jugadores y de calidad, obviamente. Así que bueno, La Plata va a tener que ir a visitarlos allá a San Isidro. La catedral. Pero bueno, La Plata jugó, para mí no supo cerrar el partido solamente. Después, todo lo demás lo hizo bien, manejó los tiempos en ese primer tiempo muy bien, consiguió las infracciones que necesitaba para que Toto Salfach convirtiera, estuvo muy bien en defensa, en el punto de contacto, en el line. Son puntos muy altos que hay que tenerlos en cuenta y que tal vez puliendo ese detalle, esas cositas que le quedan, termine dándole resultados más importantes y mejores para este equipo de La Plata que ya creo que puede pensar tranquilo en subir en la tabla un poquito más y no mirar tanto para abajo, que es lo más importante en este momento. Bueno, Frank, nosotros tenemos que ir a la tanda. Cuando volvemos tenemos que hablar, mirá, todavía nos queda los Pumitas que... Una lástima, perdieron ese quinto puesto, ahora lo vamos a charlar. Increíble porque tuvieron un gran torneo, pero bueno, no pudieron. Después tenemos para hablar de lo que pasó con San Luis, con la U, con Albatros. Albatros ganó. Y la U, ¿y cómo ganó? Así que tenemos todo eso por delante después de la pausa. Ya volvemos, dale. Volvemos aquí a Radio Platense y vamos a hablar un poco del tema de los Pumitas, que de verdad hicieron una gran primer parte del torneo. Están jugando el Mundial M20, recordamos, en Georgia, y ganaron los dos primeros partidos y muy bien. Le ganan a Estados Unidos por 70 y pico de puntos. Después hacen un gran partido con Irlanda, que ganan 62, 20 y pico. De verdad que hacer tanta cantidad de puntos nos ilusionó un montón. Y en el cierre de la primera parte de la fase de grupos le tocaba a Inglaterra.
justo que lo tenemos ahora el sábado. Lo tenemos para jugar con el mundo y ahora lo tenemos el sábado. Bueno, juega contra Inglaterra y pierde por un punto con Inglaterra. Creo que ese detalle de haber perdido con lo justo, que si hubiera durado 10 minutos más el partido, lo hubieran ganado seguramente, porque venían con todo el envión, y haberse quedado fuera de las semifinales, bueno, les cambió la cabeza a estos Pumitas que hicieron un gran papel igual y terminaron perdiendo con Escocia por el quinto puesto y terminaron sexto. Pero la realidad es que para mí es fundamental rescatar a unos cuantos jugadores que tienen ya pinta de que Felipe los está mirando, que Felipe los puede convocar en cualquier momento como jugadores de desarrollo. Pide que ahora se hacen los Pumas, jugadores de desarrollo, que son invitados y están en los entrenamientos, en el Capitán Run, en todo, pero no están en el plantel. Entonces, empiezan a integrarse, ¿no? A los Pumas despacito. Me parece que esa adaptación está muy buena, de verdad. Y hay jugadores que los voy a nombrar porque vale la pena. El Win Abaca me parece fantástico. Un win, pero con unas destrezas espectaculares. Un centro, Ordiz, que recibió una amarilla en el partido con Inglaterra que no merecía, pero que de todas maneras se le aplicaron y, sin embargo, hizo un gran torneo y tiene muchas condiciones. El mediocampo, Premeyer, la verdad que juega muy bien, muy, pero muy bien. Y también hay que tenerlo en cuenta. El capitán, Dande juega bárbaro también. Un tercera línea de esos que con ganas de ir para adelante, de tomar el liderazgo, de tomar la pelota, de pedirla y todo. Me parece a mí que hay grandes jugadores. Ahora hay un primera línea que no me puedo acordar del apellido en este momento, que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que de este equipo de Pumitas hay varios jugadores. Bueno, está Jean Antonio, que entraba en el segundo tiempo, entró en todos los partidos en el segundo tiempo y la rompió. Está Senillosa, que también jugó y muy bien. Fernández Miranda, uno de los Fernández Miranda, que también está jugando muy bien. Seguramente en algún momento vamos a tener una nota con Cochi Pericena, que es el colaborador de Nico Fernández Miranda, que es el entrenador de la Pumitas, en el cual seguramente vamos a charlar un poco de todo este desarrollo, en el cual siempre estuvo metido Cochi, así que es una linda nota. Pero bueno, la situación es que los Pumitas hicieron una muy buena primera parte del torneo y finalmente cayeron en el último partido contra Escocia. Eso sí, hay que rescatar 5, 6, 10 nombres para tenerlos en cuenta para el futuro. Son nuestros futuros Pumas, me parece a mí. Vamos a ver si finalmente lo concretan, porque el salto entre los Pumitas y el profesionalismo hay un abismo. Pero bueno, por ejemplo, Rapetti ya está jugando afuera. Está jugando afuera, integra las Pumas y el año pasado estaba jugando a Pumitas. Entonces hay que manejarlo con cuidado para el crecimiento de estos chicos. Recordemos que tienen 19, 20 años. Entonces hay que darles tiempo. Pero bueno, un gran papel que hicieron los Pumitas en este Mundial M20, en el cual han salido un montón, pero un montón de Pumitas, y que después dieron el salto a Pumas. Así que esperemos que así sea. Para redondear el panorama internacional y cerrarlo, también hay que recordar que se jugaron otros partidos de la Nation Championship. No me sale, se me traba la lengua, no hay caso, no hay manera. Nation Championship, así se llama. Exacto. Perdón, pero hasta que lo aprenda no me sale. Bueno, soy sincero, la verdad es así. Pero la realidad es que ganaron los que todos esperábamos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y la tabla de posiciones, Argentina se acomodó con esta victoria, aunque en el ranking de World Rugby todavía no, sigue séptimo. Pero bueno, tiene para crecer, ¿no? Sí. Bueno, para repasar un poco lo que fue esta segunda fecha, por tenemos favor. a los All Blacks ganándole 47-17 a Italia, Francia ganándole 42-26 a Australia, 36-20 fue la victoria de Irlanda con Japón. Bueno, como decíamos, Inglaterra le ganó 73-8 a Fiji, durísima esa victoria. Paliza, la verdad. Y después Escocia, que venía a ganarle a los Pumas, perdió con Sudáfrica, 42-28. Así que bueno, con esto las tablas se dividen en el hemisferio sur y el hemisferio norte, donde tenemos
a 6 equipos por hemisferio. En el hemisferio sur tenés a los All Blacks con 10, al igual que Sudáfrica, Argentina con 6, Japón con 4, Australia con 3, Fiji con 0. Y en el hemisferio norte tenés a Irlanda con 10, Francia con 7, Escocia con 6, Inglaterra con 5, Gales también con 5 e Italia con 0 puntos. Eh, para finalizar este tema, se confirmó que Domingo Miotti va a ser la nueva incorporación de Italia. Va a tomar la doble nacionalidad, tiene doble nacionalidad y por supuesto va a adquirir la italiana y con eso va a ser convocado por Gonzalo Quesada para integrar el seleccionado de Italia con vistas seguramente al Mundial, no ahora exactamente, pero sí con vistas al Mundial. Hizo un gran torneo en el top 14 francés, Mingo Miotti, y la verdad que le deseamos lo mejor, un buen flaco y que no tuvo las chances realmente que tal vez se merecía en los Pumas. Tal vez por sus momentos, porque no encajó, tal vez porque, bueno, por muchas circunstancias, porque Felipe no es de su estilo en ese punto, Ledesma tampoco le dio la mayor trascendencia, ni mucho menos, pero bueno, ahora tiene la oportunidad de jugar posiblemente el Mundial para Italia y es una decisión que la respetamos y por supuesto le deseamos lo mejor, que es lo más importante. Nosotros vamos a la última pausa de este Radio Platense de hoy y venimos con todo lo que sucedió en los torneos de la urba que se jugaron a las 2 de la tarde. ¿Y vos a qué hora jugaste, Frank? ¿Las intermedias Yo jugaron? jugué 12:30. 12:30. Sí, intermedia Bueno, juegan el 12:30. próximo fin de semana es el último. El último, sí, por suerte. La verdad que ya se empieza a hacer un poco tedioso, pero bueno, es lindo ver a los Pumas igual. Bueno. Pausa y ya volvemos, dale. ¿Te vas de vacaciones a Madrid? Te felicito, che. ¿Y no vas a contratar a Siscar? Ah, ¿no? Mirá si te cae mal la paella. 1.500 euros el chiste. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo con Asiscar. Ramos Taekwondo ITF, Escuela de Taekwondo y Alto Rendimiento. Instructores de nivel mundial, competencias internacionales, graduaciones oficiales, defensa personal. La escuela con mayor calidad en formación marcial y deportiva. Clases para todas las edades, con y sin experiencia previa. Ramos Taekwondo ITF. Volvemos aquí para el último bloque de Radio Platense. No te olvides de suscribirte, de poner la campanita, de darnos un like, que a nosotros nos interesa y mucho. Nos vamos a meter de lleno en lo que sucedió el sábado. A partir de las 2 de la tarde, en todas las canchas, se jugó el torneo, los distintos torneos de la urba. Y vamos a empezar con Primera A, que tenemos muy buenas noticias. De los dos lados, por fin, podemos decir, por fin, qué suerte que ganaron los dos. En este caso, San Luis. Le costó, pero terminó ganando. Sí, y le hizo un favor también a la U, porque era uno de los competidores ahí abajo, que estamos hablando de Deportiva Francesa, que le ganó 43-30 en condición de visitante San Luis, con bonus. Se terminó llevando un partido que estuvo peleado todo el transcurso, pero bueno, la verdad que con el hat-trick de Benjamín Galán, que volvió al equipo jugando de win en este caso, más los trae de Franco Nieco, uno de los referentes, como siempre, ahí en los forward, de Felipe Hernández, el wing, de Napolitano y también de Bonavento, que ya volvió el Super Rugby Américas ahí de jugar con Cobras. Y también la vuelta de Valentino Quattrocchi ya le está dando otro semblante al equipo, que ya venía muy bien, pero bueno, ya con estas dos refuerzos, uno como hooker y otro como apertura, nada, me parece que le está dando más calidad todavía al equipo y están sacando una diferencia bastante importante con respecto a sus rivales.
Que bueno, justamente Deportiva Francesa contó con la vuelta ya hace un par de fechas de Stanislao Rentel, que también venía jugando ahí en Pampas. Eh, pero bueno, me parece que San Luis es un equipo muchísimo más consolidado. Estamos hablando del primero contra el último, justamente, de la categoría. Y bueno, terminó haciendo pesar su plantel, su buen momento y ganando un muy buen partido hasta con bonus ofensivo. No cabe duda que San Luis ya está encaminado a una final o mínimamente o al ascenso directo. Está clarísimo. Queda entre tres equipos, ya no hay mucha. Se puede sumar uno más, pero en realidad quedó ahí casi acotado a tres equipos junto con San Cirano. Creo que son los dos, en realidad esos dos por sobre todo. Pero bueno, un traspié de cualquiera de los dos lo pone un tercero ahí nomás, pero la realidad es que San Luis tiene mucho plantel y viene la parte en la cual uno empieza como entrenador a mirar para atrás y decir, bueno, empieza a usar, se lesionan, se cansan, están fatigados los jugadores de primera y vos entras a tomar a los de intermedia y los de intermedia tienen ahora el mismo nivel. Entonces, no sucede así en todos los clubes y ahí empiezan las grandes diferencias. Creo que San Luis va a marcar más diferencias todavía de las que está marcando en este momento y ganando todos los partidos. Recordemos que de la primera rueda perdió solo dos partidos, uno con Sacirano y otro con Geva, de visitante los dos, y después no perdió más. Entonces, y ya empezamos la segunda rueda. Entonces, es importante. Y lo que viene es lo mejor, porque me parece a mí que si le gana a San Cirano, realmente ya se despega, ¿no? Sí, sí, ahora va a recibir, perdón, en la cumbre a San Cirano, justamente, el primero contra el segundo, ambos con 57 puntos, y también ve esto muy de cerca, este partido Lomas Athletic, que tiene 54, está a 3 puntos nomás de los dos punteros, y Camejo Curupaití tiene 45 en el cuarto puesto, y Geva ahora estaría completando esa semifinal con 38. Pero bueno, sí, se le ve final Luis, como lo es San Cirano, así que la verdad que como decís vos, va a ser una final anticipada, faltando muchas fechas obviamente, pero bueno, el que gane me parece que va a seguir encaminándose para ese primer lugar. Sí, si San Luis gana, lo deja un poquito abajo a San Cirano y Lomas, si gana, lo pasa a San Cirano. Entonces ahí va a estar la pelea entre los tres equipos, ya no hay ninguna duda. Y abajo la cosa no es muy diferente porque hay pocos equipos, aunque ahora, de a poquito, con esta victoria de la U y con lo que sucedió en los demás partidos, bueno, se acercaron, ¿no? Se achicó un poco la brecha en cinco equipos ahora, no en dos solo. Parecía que la cosa estaba entre Deportiva Francesa y la U. Bueno, ahora parece que no, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque la U consiguió un triunfazo en condición de local ahí en Gonet por 44-21 a Herling, que venía bien, viene sexto incluso ahí peleando por los playoffs, pero la verdad que la U ganó un partido clave. Venía de solo ganarle un partido a Deportiva Francesa en la primera rueda y ahora se impuso de local, hasta con bonus, pues le sacó más del doble de puntos. Una gran contundencia de la victoria de la U. Escuchaba ahí un par de reportajes que decía Blas Rivera Cano, que la verdad que le salió todo. Pero bueno, hay veces que hay partidos que se te da eso, se dan un par de jugadas, de situaciones que te inflan el pecho, que te empiezan a salir bien las cosas y terminás ganando un partido importantísimo. En este caso con dos tries justamente de Rivera Cano, con dos de Lisandro Urréjola, uno de Bautista Damioli y otro de Santiago Rico. Y bueno, como siempre, Loro Donofrio pateando los palos, eh, que convirtió como cuatro conversiones y dos penales para bueno, sacar esta diferencia que a la U lo sacó del último puesto, porque ahora quedó con 15, quedó Decime la tabla de abajo anteúltimo. hacia arriba. A eso iba a ir. Deportiva Francesa ahora quedó con 12, la U quedó con 15 con esta victoria con bonus y San Albano con 16. Así que está ahora a un punto nomás de salvarse. Recordemos que descienden los últimos dos de manera directa. Bueno, como digo, San Albano con 16 y creo que se le Y suma un ahí a un poquito más arriba, partido. Tenés a Olivos y a Pueyrredón con 21. Así que están a 6 puntos de la 1 más. Creo que son esos 5 que por ahora están peleando. Después ya San Andrés está con 28, está muy, muy lejos.
es justamente el rival al que se va a enfrentar ahora la U, que va a visitar justamente a San Andrés. Sí, pero bueno, la U volvió a demostrar que todo el potencial que tiene, todo lo que no pudo desarrollar hasta ahora, espero que sea, este es el puntapié inicial, el principio de una remontada de Universitario ganando partidos, los cuales puede ganar. Tal vez no esté al nivel en este momento de los punteros, ni mucho menos, pero a los demás equipos les puede hacer partido. Por ejemplo, a San Andrés, perfectamente le podría ganar. Y este puede ser el envión que le dé y el impulso para meterse de lleno y salvarse de una vez por todas y volver a acomodarse en primera A, que no es fácil, que es una división súper competitiva y en la cual todos dejan todo, como si fuera el top 14, como si fuera, casi son jugadores profesionales haciendo las cosas de profesionales, pero recontra amateur. Entonces realmente hay que sacarse el sombrero con estos jugadores que hacen un esfuerzo enorme, porque la mayoría trabajan, la mayoría estudian, o las dos cosas, tienen familia, novia, pareja, familia propia, inclusive hijos. Entonces, dejar todo eso de lado para poder entrenar y para ponerlo al servicio de la camiseta y del club es todo un mérito que hay que súper destacarlo. Ojalá la U siga por este buen camino y que sume más puntos para zafar definitivamente de esa zona tan fea que uno lo ve en este momento y en el cual estuvo durante toda esta primera parte del año. Así que esperemos que pronto siga esta recuperación. Ahora, contame por Dios, ahora sí, ¿sufrieron o no? ¿Albatros sufrió o no? Uf, se sufrió de todas las formas, de todas las maneras, tanto en el partido como el viaje. La verdad que, bueno, gran triunfo de Albatros, consiguió un triunfo de visitante, 36-30, ahí contra Tiro Federal de San Pedro, en San Pedro. Más de 3 horas Te de pidieron viaje, la pasaporte para verdad ir hasta allá, que ¿no? sí, 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 más de 3 horas de viaje se hicieron largas. Tanto la ida como la vuelta fueron casi 7 horas viajando en un mismo día. Pero Eh, pensar la vuelta con una derrota, te la no, regalo, ¿eh? no, la verdad que sí, hubiera sido muchísimo más duro, sí, sí, la verdad que Sí. hicimos los deberes. Un Tiro Federal que viene ante último, venía muy mal, pero bueno, de local siempre se hace más fuerte, justamente creo que juegan con eso de la localidad, de saber que en general los equipos viajan bastante para enfrentarse a ellos. Y bueno, un Albatros que había empezado muy bien el primer tiempo, sacándole casi un bonus ofensivo, porque creo que iba ganando como por 2 tries en un momento. Eh, Venía muy bien, la verdad que con bastantes bajas, porque contó con una lesión ahí a los primeros minutos de Josué Biseglia, tampoco jugó su hermano Tomás Biseglia, no jugó en la segunda línea ahí Ignacio Cochet, Martínez Clani, la verdad que bastantes bajas. Pero bueno, sin embargo, no lo notó y pudo sacar el partido adelante. Nada, la verdad que sigue haciendo los deberes Albatros. Esta vez no fue con Bonu, pero bueno, termina cerrando un buen partido, arrancando la segunda rueda con otra victoria y no perdiendo esos puntos que después te podés lamentar, ¿viste? Era eso lo que hablábamos también, que el viaje no sea en vano, que no pese tanto y podamos sacar la victoria. Era algo importante para el plantel, así que bueno, la verdad que se ¿En consiguió cómo un está la buen tabla en este momento? triunfo. Sí, ahí voy a ir con la tabla. Como digo, bueno, para cerrar el análisis, el segundo tiempo también estuvo muy Ajá. peleado. En un momento íbamos 4-2 en tries, pero bueno, la verdad que después San Pedro empezó a imponerse y terminó ahí a 6 puntos nomás. Así que bueno, con esto la tabla ahora sí, quedó cuarto Albatros, volvió a conseguir ese cuarto Sigue. puesto porque Chascomús perdió con el retiro. Y bueno, Albatros ahora está con 47 puntos como cuarto. Chascomús quedó con 45 en el quinto lugar. Y después ya arriba de Albatros está Atlético Progreso con 52. Así que creo que es la posición en la que tiene que aspirar Albatros para jugar la semifinal de local. Y después la final en La Plata Rugby estaría siendo casi de local, porque bueno, jugaría en La Plata, no tendría Claro, que la plata viajar. aquí. Así que tiene que aspirar en ese lugar, ese tercer puesto para jugar la semifinal de local en Hernández.
Antes de irnos, repasemos un poquito. Entonces, primero está Tigre, ¿no? Primero está Despacito Tigre, los ya puntos. bastante cortado con el Georgian, Tigre con 59, el Georgian con 57, y después ya Bien. Atlético Progreso con 52. Y como dijimos, Albatros 47 y Chascomús con 45. Y ahora Albatros, para cerrar estas fechas, porque después va a tener fecha libre, cierra de local Hernán Hernández a uno de los rivales que le ganó en la primera rueda, eh, es San Marcos, que está sexto, está con 36, así que si Albatros le gana, se aleja más de esos 11 puntos que hoy le saca al último que no está entrando en las semifinales, así que bueno, creo que es un partido clave para Albatros. Sí, el objetivo hoy es entrar a las semifinales de la manera que fuere, no importa. Recordemos, siempre lo hacemos, en el streaming de la revisión lo mismo, que Albatros viene de un ascenso, no es lo mismo. O sea, no tenés paso por la categoría, entonces no tenés con qué compararte. Entonces hace que Albatros sea doble mérito estar donde está, peleando donde está, porque pensá con quién ascendió Albatros y te vas a dar cuenta dónde está. Sí, ascendió con Vicente López, que está último y ya casi descendido, y con Los Pinos, que está antepenúltimo con 16 puntos, que Por también está eso. a un punto del descenso directo. Y Albatros no solo está lejos del descenso, ya completamente salvado, Sí, sí. sino que además está aspirando a ser primero semifinalista y si puede, local como semifinal. Entonces, la verdad que está en otro plano y se lo merece este club tan lindo que todos queremos. Bueno, Fran, nos tenemos que ir. La verdad me parece que fue un programa re completo, tuvo de todo, de todo. Para los próximos programas, mirá, todavía nos queda la nota con Matías Albina, la nota con Tulio Marchetto, la verdad que un montón de notas que hicimos durante estos tiempos y que las vamos a ir viendo a medida que pasen las semanas. Y gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias, Negro. Y bueno, esperemos que se dé por completo este fin de semana, que ganen los Pumas, que gane Argentina, y bueno, que ganen los equipos platenses también, que tienen lindos partidos. Recordemos que juegan a las 2 de la tarde, porque los Pumas juegan a las 4 con Inglaterra este sábado. Un saludo a Oscar Machado que hace posible este programa, que está con unas nanitas y esperemos que lo pase rápidamente. Y nosotros nos reencontramos en una semana aquí en Radio Platense. Gracias por estar ahí. Chao.